Hola a todos. Hoy me voy a acercar al monasterio de San Pablo del Campo de Barcelona, en España. Indicaros que San Pau del Camp es un antiguo monasterio benedictino situado en pleno barrio del Raval de Barcelona, en la calle del mismo nombre. Está muy cerca de las Ramblas. Andando desde la Plaza Cataluña podemos tardar entre 15 y 17 minutos a un paso normal. Bueno, debéis saber que el monasterio es uno de los edificios románicos mejor conservados de la ciudad y aunque actualmente está en pleno centro, en el siglo X se encontraba fuera de las murallas de Barcelona, en una zona de entorno rural. De ahí que le pusieran el nombre de San Pau del Camp, San Pablo del Campo. Si miráis el mapa que os estoy poniendo, veréis dónde quedaba el monasterio más o menos en el siglo X y dónde se situaban las primeras murallas de Barcelona. Como podéis ver, las murallas no se ampliaron hasta el siglo XIII, que fue en la época de Jaime I. Esa primera muralla que se hizo ya es posterior al siglo X. Aunque la tradición popular afirma que el cenobio fue fundado por monjes agustinianos a finales del siglo IV, que sería más o menos la época de San Paulino de Nola, sobre el 394 o 400, los historiadores sitúan la fundación del monasterio más o menos a finales del siglo IX o principios del X. Y el motivo es porque allí se encontró la tumba de un conde de Barcelona, el conde Bifredo II, que está datada su tumba en el 914. Sin embargo, de todas formas, estas dataciones no están muy claras, porque en realidad toda la documentación que había del monasterio es posterior al siglo X. Entonces, no se sabe exactamente cuándo se fundó. Además, se han encontrado restos de construcciones en esa zona datadas en los siglos VI y VII, con lo cual da pie a que se pueda pensar que el lugar era un lugar de culto ya con raíces desde la época romana. Actualmente la tumba del conde Bifredo II se encuentra en la sala capitular del monasterio, que en realidad es una losa en la que se puede leer que pone que bajo esa losa yacía el cuerpo del conde Guifré. Y también lo fecha, dice que quien murió el 26 de abril de la era 952, año del señor 914. Ese Guifré II era hijo de Bifredo I el Velloso, el conde de las Cuatro Barras, más o menos para que tengáis una idea por dónde van los tiros. Recordemos que a raíz de la invasión árabe del 711, la península ibérica estaba prácticamente dominada por los árabes. Y en el siglo X quedaba una franja al sur de los Pirineos, entre Francia y la península, que estaba ocupada por los cristianos. Pero había un poco de todo. Las fronteras en ese periodo oscilaban mucho. Fue entonces cuando subió al poder del Califato de Córdoba Almanzor. Para consolidarse en el poder, decidió atacar las poblaciones del norte peninsular y las atacó todas, ya fueran musulmanas o fueran cristianas. En realidad estaba en guerra con todo Cristo.
Llegó incluso a atacar Barcelona en el 985 y después de un asedio de 6 días consiguió entrar en la ciudad. La arrasó y prácticamente la dejó en ruinas. Bueno, pensemos una cosa. Almanzor ataca Barcelona, entra en la ciudad, la arrasa, la deja prácticamente en ruinas y hemos de pensar, ¿qué pasó con el monasterio de San Pablo del Campo? Recordemos que estaba fuera, en un entorno rural, fuera de las murallas. Pues resulta que Almanzor lo destruyó antes de entrar en la ciudad. Fue en ese momento cuando se perdieron todos los documentos que se conservaban en el monasterio. Y por eso no hay escritos sobre la historia anterior del edificio ni constancia de los inicios de la comunidad religiosa. Todos son suposiciones. Toda la documentación que había, que conservaban los monjes, fueron quemadas. Y el monasterio fue también destruido, igual que pasó con parte de Barcelona. Después de la destrucción del monasterio, tiene lugar una segunda fundación, que está documentada en el año 1117 aproximadamente. Entonces la comunidad que se asentó era benedictina y quedó en régimen de priorato bajo la tutela del monasterio de San Cugat. Con los años llega el decreto de desamortización de Mendizábal en el 1835. Fue en ese momento cuando los monjes tuvieron que abandonar el recinto. Y posteriormente el monasterio fue declarado como monumento de interés nacional. Eso ocurrió en 1897. Bueno, hemos hablado de la historia de la comunidad, pero comentemos ahora un poco algo sobre el edificio, cómo es y qué reestructuraciones ha podido tener. Veamos, es probable que la iglesia que se conserva hoy sea la que se levantara en esa segunda fundación del 1115 que os he indicado, es decir, sobre el primer cuarto del siglo XII. Aunque el monasterio presenta algunos elementos anteriores y posteriores. Por lo que se ve, originalmente el monasterio sería de estilo visigótico. Se piensa eso porque el portal de entrada tiene elementos visigóticos. Si nos fijamos bien, vemos que está rematado por 2 columnas, una a cada lado, con capiteles visigóticos, que seguramente son del siglo VI o VII. El dintel, si observamos el portal en conjunto, vemos que en el dintel se aprecia una inscripción que prácticamente no se puede leer, es ilegible. Hay un tímpano que está decorado con un relieve de Cristo entre los santos Pedro y Pablo. Y a ambos lados de este encontramos el león de San Marcos y el toro de San Lucas. Por encima de todo esto hay el ángel de San Mateo y el águila de San Juan. Y aún más por encima de todo el conjunto hay otro relieve circular, pequeñito, que representa una mano. Se dice que es la mano de Dios. La iglesia concretamente tiene una sola nave con planta de cruz griega. Esta está cubierta con bóvedas de cañón y termina con un ábside semicircular y un crucero con 2 ábsides más. Si miramos el cruce de la nave y el transepto, vemos que está cubierta por una cúpula que la base es cuadrada, pero que luego pasa
a ser octogonal, y en cada uno de los tramos hay 4 rosetones, uno situado, bueno, 4 rosetones circulares, situados uno en cada tramo. Desde el exterior, si la miramos, se puede apreciar perfectamente los 3 ábsides con las típicas bandas lombardas del románico. Bueno, las bandas lombardas, por si no lo sabéis, son unas pequeñas pilastras alargadas que salen ligeramente de las paredes y que generalmente están unidas por arriba mediante una serie de arquillos ciegos. Digamos que es una característica típica del románico, que pertenece, bueno, es de los siglos XI, XII aproximadamente. El visigótico es anterior y llegaba del siglo V, del V hasta el VIII. O sea, aquí vemos en el edificio dos fases de épocas, dos épocas diferentes. Una visigótica en algunos elementos que se recuperaron de la primera destrucción y una segunda románica, que es cuando en realidad se volvió a edificar el monasterio. De todas maneras, a ver, lo más característico de todo el conjunto es el claustro del monasterio, que es del siglo XII. Es muy pequeño, es cuadrado y tiene arcos de 3 y 5 lóbulos. Las columnas son de tamaños diferentes, presentan capiteles decorados con motivos bíblicos, escenas de caza, sirenas, guerreros y motivos vegetales. El claustro presenta los pilares, ahí tiene 4 pilares, uno en cada esquina, y que son los que soportan las columnas y los capiteles. Y los arcos, como he dicho antes, los arcos son lobulados, los hay de 3 y de 5 lóbulos. Por lo que se aprecia, las columnas y los capiteles no son iguales, cada uno tiene sus propias características, son diferentes tamaños y decoración. Todo el monasterio está rodeado por fuera de jardines, está cercado por una verja, es un espacio tranquilo y se puede ver muy bien lo que es toda la estructura posterior de la iglesia, con los 3 ábsides, con las ventanas esas encajadas pequeñas, esas pequeñas ventanitas verticales típicas del románico, pequeñas. La zona es muy agradable, y además está muy bien conservado, ¿eh? Realmente vale la pena acercarse hasta ahí para ver el edificio, que está muy bien conservado. Actualmente el monasterio, todo el recinto, se puede visitar de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 16 a 19 horas. La entrada cuesta sobre los 6 euros. Pero si queréis tener una visita guiada, se realiza una todos los sábados a la 1 del mediodía. Entonces cuesta 9 euros por eso. Además, si queréis aprovechar, los domingos y festivos hay una misa a las 12, entonces se puede mirar de aprovechar para ver un poco lo que es el recinto, sin tener que pagar. Pero bueno, tampoco es una fortuna, 5 euros tampoco, o 5 o 6 euros no pasa nada, no es un dineral. Bien, y esto más o menos es todo lo que os puedo decir del monasterio que está en la ciudad condal. Ahora solo restaría despedirme, esperando que este pequeño resumen os haya sido interesante. Deciros que si queréis ampliarlo, me lo podéis indicar en los comentarios y estaré encantada de facilitaros la información. Bien, gracias por escucharme hasta el final y os espero en mi próxima salida. Muchísimas gracias.